Señoras y señores, bienvenidos a De Viva Voz, nuevamente en este podcast que hemos llamado Ruta Tamaulipas, en donde daremos un seguimiento de las campañas de elección a gobernador. Como usted sabe, el próximo año en Tamaulipas tendremos elección de gobernador y en este programa, en este podcast, vamos a estarle dando seguimiento a esas campañas desde sus orígenes con los precandidatos o los aspirantes, luego en la parte en donde sus partidos los elijan. Aquí tendremos a los presidentes de los partidos, aquí tendremos en esta mesa a los aspirantes a gobernador, pero algo bien importante que quiero compartirle, tendremos también la voz experta de los periodistas de Tamaulipas, de los más destacados, y hoy nos acompaña un gran amigo mío, un superhombre de la información, un tamaulipeco que le sabe de todo a esto de la política, Óscar Díaz Salazar. En un momento, comenzamos. Viva Voz. Bienvenidos nuevamente, Óscar Díaz Salazar. ¿Cómo estás, compadre? Me da mucho gusto. Y déjeme decirle, antes que nada, a las personas que vienen aquí son mis amigos. Y obviamente, ¿con quién mejor puede uno compartir la mesa si no es con los amigos? Y el caso de Óscar Díaz, pues no se diga. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, gracias por la presentación, por el elogio, no sé si inmerecido, pero sí aspiro a merecerlo, sobre todo ese gran elogio que es presentarme como tu amigo. Gracias, Pedro. Fíjate, Óscar, a mí me da, cada que te leo, me levantas el ánimo. Me gusta mucho la forma en la que escribes y me gusta mucho la forma en la que presentas a los ciudadanos la política. Ojalá en otra ocasión podamos entrar a fondo en el estilo que tienes, porque es un estilo particular, y podamos compartirlo con el público. Lo que quiero saber ahora, o lo que nos gustaría saber a todos los que nos escuchan, Óscar, ¿cómo empiezas en el periodismo? Fíjate que en mi casa pues se vivía la política. Mi padre se dedicó a la política, aunque tuvo una vida muy breve, se dedicó a la política. Mi madre siguió la tradición más en la política sindical del magisterio. Entonces en mi casa siempre hubo política y a mí siempre me gustó documentarme en el tema de la información. Y en algún momento, no recuerdo por ahí quién me invitó, y esporádicamente le mandaba algunos análisis, alguna información. Y cuando le preguntaba si le había sido de utilidad el material que le había compartido, me dice, está publicado, Óscar, o sea, ¿qué más respuesta quieres que esa? Y ahí de poquito me fui soltando y me fue gustando cada vez más este asunto. Déjame platicarles que cuando empecé el ejercicio de Viva Voz en el 2016, la página de Facebook que comparte noticias, siempre comparto tus notas porque se me hace que tienen mucha sustancia. A veces digo, no es por criticar a nadie, pero a veces hay editorialistas que dicen la nota en 4 palabras y todo lo demás no sirve. Y cuando te leo, como decimos en el argot, pura carnita. Muchas gracias, pero la verdad es que no sé si termine de reflejarlo, pero yo le dedico mucho a esto. Procuro estar informado, documentado, y procuro también meterle la redacción, procuro que sea amena, procuro que sea agradable. Hay quien luego me dice que soy un tanto rudo con los actores políticos, pero pues así va saliendo el asunto. Pero yo creo que ser benevolente, Óscar, no es que no esté bien visto, pero creo que de alguna forma ser condescendiente con el poder cuando el poder comete errores se me hace que no es bien visto por la sociedad y mucho menos bien entendido por el lector. Finalmente estamos en una etapa en donde el público está cambiando la forma de pensar. Ahora están informados por muchos lados.
No hay manera de que podamos engañarlos, y cuando ves notas que dicen el glorioso gobernador estaba reunido con un centenar de chiquillos hermosos que lo alababan, eso ya son pero bastante intensas, ¿no? Y jamás he visto eso en tus columnas. Se me complica el elogio, incluso me dicen, de repente me nace elogiar a alguien, me nace del corazón reconocerle alguna faceta de algún actor político, y he recibido fuertes críticas donde me dicen, eso no es lo tuyo, Oscar, regrésate a la crítica, que eso es lo tuyo. Y la verdad, no sé, cada quien llega a esto con varias motivaciones. La mía, en el fondo, siempre me gustaría que me leyeran los actores políticos y que corrigieran lo que, a mi juicio, y a veces, muchas veces, soportado con lo que dice la ley o algún reglamento, lo que dice que está mal, ¿verdad? Que lo corrigieran. Esa es una de mis grandes motivaciones. Sí, porque hay otra cosa que también te admiro mucho, que no abres la boca por hablar, y que no extiendes la pluma solo por extenderla. Siempre hay mucho sustento en lo que platicas. Oscar, ¿estudiaste periodismo o no? Sí, te platico. Yo estudié de manera formal, universitaria, ingeniería mecánica. Soy prófugo de la ingeniería, ejercí 3 años a lo mucho. Ajá. Y después ahí la vida me fue llevando por algunos espacios en el servicio público, otros en el periodismo. Y así se me han pasado los años, y ya en el último tiempo, te voy a decir a partir de cuándo me resultó a mí más sencillo y más interesante hacer periodismo. A partir de que se rompe el esquema de que solo los grandes periódicos y las grandes difusoras tenían la oportunidad de salir a la calle, lo ponemos más sencillo a partir de las redes sociales y de los telefonitos, que ya fue posible para cualquiera que tenga... ¿Cuánto te gusta? 500 pesos para comprar el teléfono más sencillo. Uh-huh. Desde ahí podemos intentar aspirar a hacer opinión. Y esa opinión es valiosísima, y precisamente por esa opinión estás sentado aquí con nosotros en esta mesa, porque tu opinión es muy importante. Y vamos a la materia. Hemos hecho un resumen relacionado con el entorno que envuelve esta elección. Y creo que una de las cosas importantes para nosotros es entender si el ramillete de aspirantes que ahorita están en el ruedo tiene lo suficiente como para poder entender, en primer lugar, que estamos en otro momento en la vida pública. Hoy la opinión es muy importante de la gente, y ya no se puede hacer política de manera tradicional. Como tú sabes, en el pasado, los actores políticos tenían una forma muy específica que hacer. Y creo que por como en los orígenes de algunos candidatos o aspirantes existe la posibilidad de participar con una historia de pasado, es decir, que son hijos de otros políticos que en el pasado estuvieron en la silla, en la gubernatura. Creo que es importante entender, o es importante que nos platiques cómo podríamos entender un nuevo gobierno haciendo un análisis de lo que fueron los gobiernos pasados y lo que han construido en Tamaulipas. Y vamos a empezar por el primero. Américo Villarreal. Pues el doctor Américo Villarreal Anaya, hay que precisarlo con doble remache, con la profesión de doctor y no ingeniero como su padre, y su apellido materno, que es Anaya. Es importante a estas alturas precisar que no es el ingeniero Américo Villarreal Guerra, porque parece que hasta este momento el doctor, actualmente senador de Morena, sustenta sus aspiraciones en ese pasado, que la distancia se ha encargado de parecer mejor de lo que a lo mejor fue en realidad ese pasado de su padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, gobernador del estado allá por los años, si mal no recuerdo, entregaría por allá del 93, 6 años hacia atrás. Es correcto. En esos años, bueno, se visualiza buen gobierno, no tanto por su valor per se, sino
porque lo que siguió después fue muy malo, por contraste en lo que siguió después, que fue cuando se metieron de lleno de la delincuencia organizada pues a invadir esferas propias del gobierno, de las actividades del Estado. Y por eso se visualiza a la distancia como un buen gobierno el del ingeniero Américo Villarreal. Hablan de que fue un tipo disciplinado, escueto, serio, sencillo. Yo tengo por ahí una anécdota. Recién yo llegaba a Ciudad Victoria en el 93, a desempeñar un trabajo que tuve allá, y me tocó a 3 meses de que el ingeniero Américo había concluido su encargo como gobernador. Me tocó en la calle Carrera Torres pasar por una banqueta y en la banqueta por un ladito estaba el ingeniero con su esposa y otra pareja, otro matrimonio, comiendo tacos en la calle, cosa que se antoja imposible con cualquiera de los que después estuvieron con ese mismo cargo. Entonces, si era apreciado, era querido el ingeniero en Victoria. Yo quiero aclarar eso porque hay la precisión, la creencia de que hay 2 gobernadores que fueron muy buenos para los victorenses, Eugenio Hernández y Américo Villarreal. Yo en realidad los veo como alcaldes de Victoria o gobernadores de Victoria, y hicieron mucho, sí, aquí en Victoria. Fuera de la capital se vio muy poco la presencia, la obra pública, la mano y el trabajo de ellos. Entonces, ¿por qué abundamos en el trabajo, en la presencia, en lo que fue el sexenio y el gobierno de Américo Villarreal Guerra? Pues porque eso es en lo que está sustentando sus aspiraciones en este momento el senador e hijo y homónimo tocayo, el senador Américo Villarreal Anaya, que hoy recién se ha convertido a una fuerza política que se dice de izquierda morena, aunque viene de una trayectoria de 2 décadas en el Partido Revolucionario Institucional. Eso lo ha querido omitir, incluso ha hecho declaraciones, creo yo, desafortunadas, porque pues lo que uno ha sido no lo puede negar, ¿verdad? Lo puedes justificar o lo puedes pretender que te lo entienda, pero no lo puedes negar. Y el señor fue priista por 2 décadas, burócrata de alto nivel en los gobiernos priistas. Después de Américo Villarreal viene Manuel Cavazos Lerma, que fue un gobierno que, digamos, saltó de Victoria y salió a hacer una campaña muy, muy cercana con la gente, bailador, enamorado, sí. Con una historia que lo llevó a la gubernatura. ¿Cuál es tu opinión de ese sexenio? Fíjate que me voy a atrever, lo he hecho en varias mesas y me ha ido como en feria. Yo creo que ha sido el mejor gobernador de los tiempos contemporáneos, de los tiempos modernos, con 2 lados muy malos, muy malos, que nublan completamente esa buena trayectoria que tuvo como funcionario, como gobernante, constructor, itinerante, que en realidad sí hizo el recorrido por el estado y sí dispersó para todos los municipios y todas las regiones del estado el beneficio del gobierno. Pero dos temas muy malos, ¿verdad? La preferencia por los menores, que esa no tiene justificación por donde lo quieras ver, porque hay quien incluso quiere justificarlo, dicen es que las madres le llevaban el corderito. No debe ser así, ¿verdad? No, eso nubla completamente todo lo positivo que hizo como gobernante, como servidor público. Se contrapuntió con la oposición también, fue un férreo combatiente de la oposición que le daban en aquel entonces Gustavo Cárdenas en Victoria y en parte Juan Antonio Guajardo, que le tocó un momento con él. Luego viene Tomás Yarrington. ¿Qué opinas de Tomás Yarrington, de ese sexenio? Tomás Yarrington, yo creo que fue el sexenio en donde empezaron a entrar los poderes fácticos, empezaron a apoderarse de varias de las ramificaciones que tiene el gobierno, particularmente las policías, los ministerios públicos, las policías ministeriales, creo que entonces todavía judiciales. Era un megalómano, Tomás Yarrington, un sujeto muy vanidoso, que en algún momento, yo creo que a la mitad de su sexenio, le vendieron la idea de que él podía ser gobernador, y esa es una maldición en la que
recurrentemente caen los gobernadores de Tamaulipas, que alguien les endulza el oído y les hace creer que en realidad tienen posibilidades de aspirar a la presidencia de la República, y a partir de ese momento descuidan sus tareas para las que fueron contratadas por 6 años y se empiezan a buscar o enfocar sus actividades a tener una presencia nacional, que la verdad es que no lo logran, pero ahí se van carretadas de dinero que ya dejan de llegar a Tamaulipas en becas, en obras sociales, en obra pública, porque se van a mostrar una imagen de un político que luego el tiempo los pone en su sitio. Ninguno de esos, y yo creo que eso fue recurrente, pero caso muy sonado fue Thomas Yarrington, que él soñó con ser presidente de la República e hizo el esfuerzo. Sí, y como dices tú, eso finalmente lo desconcentró de las tareas del Estado. Les comentamos que estamos platicando con Óscar Díaz Salazar acerca de las elecciones en Tamaulipas y el contexto en el que se van a dar estas. Óscar, luego sigue Eugenio Hernández, carismático, sale al Estado, hace una campaña en ese momento moderna, que conecta con la gente, y lo convierten de ser el diputado federal a alcalde de Victoria, y luego lo convierten en un rockstar para convertirlo finalmente en el candidato a gobernador, y triunfa. ¿Cuál es tu opinión de Eugenio? Mira, yo coincido con eso, tuve oportunidad de intercambiar opiniones en algunas ocasiones, y era un tipo sumamente simpático, no sé si todavía lo sea, la cárcel es tremenda, el encierro es tremendo, rebasó los 3 años, tengo entendido, encerrado. Es correcto. Pero era un tipo muy carismático, muy simpático, muy agradable, con un trato en corto tremendo, con una mano izquierda. Pero ¿cómo lo veo yo? A mí, si me platicas, yo creo que fue un capricho del anterior gobernador. Encumbró a alguien muy cercano en sus afectos, muy, muy cercano, demasiado diría yo. Hay quien no logra entender esto. Si fuera Tomás Yarrington y en vez de Eugenio fuera Eugenia, indudablemente dirías, detrás de esto hay una historia de amor. Hay unos que incluso siendo Tomás y Eugenio varón, creemos que hay una historia de amor ahí. Válgame Dios. Después, y a partir de una tragedia, llega Egidio Torre. El sexenio de Egidio, si lo pudieras calificar, en mi caso, pues es un sexenio que vino a reprobar la creencia de los ciudadanos en el PRI. ¿Cuál es tu opinión? Pues Egidio Torres, producto de la casualidad, era el hermano que a regañadientes participaba o celebraba los triunfos del hermano carismático, bien conectado, bien relacionado, que era el difunto doctor Rodolfo Torre Cantú. Uh-huh. Una tragedia aún no esclarecida formalmente es la que colocó a Egidio Torre en la posición de ser titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, es decir, gobernador del estado. No era para él, no lo construyó él, no hizo los compromisos él, no hizo las inversiones él, le cayó del cielo, por utilizar un término de uso común. Yo creo que no estaba preparado para eso, que gobernó con rencores, que gobernó con los modos de un ingeniero. Yo los voy a descalificar, porque yo estudié ingeniería y yo los voy a descalificar como profesión, que dicen que son muy cuadrados, que no se les dan las relaciones sociales, que se les da más las cosas automáticas, sí, la causa-efecto, y muy cuadrados en sus concepciones mentales. Bueno, yo creo que eso pasaba con Egidio Torre, que gobierna, insisto, así lo apreciaba yo, con rencores por no saber quién había atentado contra su hermano, y debe ser muy difícil saber que esa posibilidad que tienes, ese privilegio que tienes de ser gobernante y de tener muy elevados ingresos y choferes y atención y disponer y hacer que se hagan las cosas que tú quieras, porque tenemos un régimen presidencial y lo que quieran los gobernadores se hace y lo que quieran los presidentes se hace, y pensar todo el tiempo que eso
fue porque tu hermano murió. Debe ser difícil debió haber sido difícil para el ingeniero Egidio Torre. Muy difícil. Luego viene un tipo a caballo, vendiendo esperanza, diciéndole a Tamaulipas que venían nuevos tiempos, vientos de cambio, gana la gubernatura y es el actual gobernador. ¿Cuál es tu opinión del actual gobierno? El candidato perfecto, el candidato arrollador, arrasador, carismático, que con el tiempo hemos tenido acceso a información que nos dice que no solo era esa la magia, había otros acuerdos que lo hicieron que llegara a esa posición. Uh-huh. Hago mención, después de verlo como candidato, y que para criterio de muchos, entre los que me incluyo, fue el gobernante de los últimos tiempos, y no es que de toda la historia de Tamaulipas, el único legitimado auténticamente con el voto popular. Los demás lo tuvieron sí cuando el PRI era una maquinaria. Uh-huh. ¿Qué tanto era espontáneo, qué tanto era legítimo, qué tanto era legal y qué tanto era el acarreo? No lo sabemos. Con Cabeza de Vaca sí vemos que fue un triunfo contundente, arrollador y legítimo. Pero luego con el tiempo nos vamos enterando de que además traía un puche, como decimos acá en la frontera, ¿no? Uh-huh. Pues traía el puche de los acuerdos de la reforma energética, en el que aparte de pagar por los votos de la fracción parlamentaria de la Cámara de Diputados y en el Senado para que se votara a favor de la reforma energética, o sea, la privatización del petróleo, se negociaron algunos espacios políticos, caso concreto de la gobernatura de Tamaulipas. De eso nos enteramos después. Uh-huh. Entonces, esa es una fase como candidato, y la otra fase como gobierno, muy malo, a mi criterio muy malo. No sé si siempre fue así. Lo interesante ahora es que nos estamos enterando de todo lo que está mal hecho. Esa ruta de confrontación de Cabeza de Vaca con el presidente de la República y con el gobierno federal nos llevó a las circunstancias que dicen cuando se pelean las comadres, las verdades se saben, ¿sí? Sí. Y nos enteramos de muchas verdades que dejan muy mal parado al, no sé si llamarle gobernador, el señor Francisco N. Okay. Y el resumen que estamos haciendo con todos ustedes es específicamente para llevarlos a tener un contexto en el que se están corriendo estas elecciones, que dicho sea de paso, estamos a 10 meses de que sucedan. Sí, estamos ya en vísperas, incluso en estos días, si no es que ya ocurrió, pero creo que faltan 4 o 5 días para que formalmente los órganos electorales, es decir, el Instituto Electoral de Tamaulipas, convoque a la primera sesión para empezar a organizar los trabajos preparativos para llevar a cabo la elección. O sea, lo que los ciudadanos ven, la urna electoral y la casilla, eso lleva mucho trabajo de organización. Y empieza en estos días, en el mes de septiembre empieza lo que le llaman el año electoral. El año electoral. Bueno, ahora ya hicimos este análisis de los gobiernos, ya sabemos, tu punto de vista con relación a estos últimos 5 sexenios, que son los que, bien o mal, han estado presentes en Tamaulipas. Ahora vamos a hacer un análisis desde tu punto de vista con relación a los partidos. ¿Tú cómo ves el PAN desde la construcción de la imagen que tiene el gobernador actual, los acontecimientos que lo llevaron a ser sospechoso o a ser presunto culpable de un delito o de una investigación? En ese contexto, ¿tú cómo ves el PAN en vísperas a las elecciones? El PAN en Tamaulipas creo que ha ido a la baja. La gente ha comprado la versión del gobierno federal de que el gobernador y por ende todos sus colaboradores y por extensión los gobiernos municipales panistas son corruptos, son muy corruptos. Había, hasta antes de la elección que recién pasamos, en donde Morena ganó en todos los municipios grandes, con excepción de Tampico, había la duda si había logrado permear en la conciencia de la gente, en el colectivo, si había logrado influir más la versión del gobierno federal, del gobierno central, o si se sostenía la imagen que querían apuntalar desde el gobierno local de que era una persecución política y que el PAN estaba gobernando bien. Yo creo que los resultados de la elección nos encaminan a pensar que en la mayoría
compramos la versión de que el gobernador Cabeza de Vaca es un gobernador corrupto que ha hecho muchos ilícitos, que se ha enriquecido de una manera que no puede demostrarlo legalmente. ¿El PRI? El PRI no ha logrado sobrevivir, creo yo, no logró sobrevivir, no se ha logrado renovar, renacer. El PRI es un partido para gobernar, el PRI es un instrumento de los gobiernos. Cuando pierden el gobierno, el PRI no ha sabido en el caso de Tamaulipas hacer labor partidista desde la oposición, hacer política desde la oposición. En el PRI saben instrumentar las decisiones que toma el gobierno, mas no saben conectar con la base y tampoco saben trabajar sin dinero, ¿verdad? Como lo hace la oposición muchas veces. Uh-huh. El PRI no ha logrado recomponerse, está en la lona, lo veo yo, con algunos de sus cuadros asimilados al PAN primero. Su vocación es estar en el gobierno, su vocación es lucrar con la política y por eso se asimilaron fácilmente al Partido Acción Nacional, y ahora otro grupo importante se están asimilando, se están ingresando a Morena. El PAN es claro que tiene un dueño. El dueño es el gobernador del estado, el primer panista del estado. ¿Quién es el dueño del PRI? En el PRI Tamaulipas el dueño hasta este momento es Egidio Torre. Sí, a través de interpósitas personas, ¿verdad? Sí. Él es el dueño. Él es el fiel de la balanza, decía López Portillo. Ok. Sí. Morena. ¿Qué opinas de Morena? Morena es complicado definirlo. Como que ni siquiera los que están adentro logran precisar qué es Morena. Evidentemente que es un partido político, pero es más que un partido político. Es un partido político porque tiene registro, tiene la posibilidad de postular candidatos, está conformado por varias vertientes. Yo tengo una teoría, no la he contrastado todavía, pero yo tengo la teoría de que en Morena Tamaulipas no avanzó la expresión o la vertiente que venía de la izquierda. No hay cuadros de la izquierda dentro de Morena por una cosa muy sencilla. En la elección del 2018, cuando se gana, recordaremos que había 3 partidos políticos participando: Morena, Partido del Trabajo y el primer PES, Partido uh-huh. Encuentro Social. Sí. Ese PES tenía un dueño, como tú lo estás mencionando, y como yo con frecuencia también utilizo esa expresión, ¿verdad? Un tanto de mofa, ¿verdad? Sí. El dueño del PES era Díaz Pineda Morín, un tamaulipeco, no sé si de Díaz Ordaz o de Río Bravo. Díaz Ordaz. No sé dónde nació, pero en ambos municipios ha tenido actividad política y ha vivido una parte de su vida. Ese dueño del PES, a la hora de integrar la coalición a nivel nacional, ¿qué espacios se te ocurre que haya pedido? Pues yo digo que en su terruño pidió. Uh-huh. No le importaba, o le importaba menos Nayarit o Coahuila o Tlaxcala. Inclusive llegó a ser senador, ¿verdad? Diputado federal y diputado local, y sí. Fue por el principio de representación proporcional, sí. No fue una elección que ganara en las urnas. Es correcto, fue plurinominal, como dicen. Entonces, te explicaba mi hipótesis, cuando se integra la coalición, pues Abdíez Pineda, dueño del PES, pide espacios, pues en su terruño, pide espacios en Tamaulipas. ¿Y a quién encumbra? Pues a los que fueron sus compañeros legisladores priistas. Uh-huh. Abdíez Pineda recién había creado ese partido y venía de ser priista. Uh-huh. Entonces por eso se encumbra Erasmo González Robledo, Adriana González, Olga Juliana Elizondo, Olga Sosa de Tampico. Ellas son los que se encumbran. Pues esa vertiente priista pues la impulsó Abdíez Pineda. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces los cuadros de la izquierda, que en realidad no son muchos, pero sí hay, yo los conozco, yo sé que sí hay, esos quedaron rezagados. Entonces ya quedaron habilitados como cuadros políticos de Morena esa primera horneada que venía del PRI, y la izquierda se rezagó. En estricto sentido, si se pudiera definir el Morena, el partido Morena en Tamaulipas, no pudiera establecerse claramente si es de centro izquierda, de centro derecha, de derecha. Está muy revuelto, ¿no? Digo, tiene todas las corrientes adentro del partido. Yo lo veo más influenciada
desde la perspectiva de los espacios de decisión y de los espacios de representación y administrativos, yo lo veo más permeada por priistas, quiero entender entonces que de centro. De centro. Sí. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, fíjate que traen traen un vuelo interesante, andan motivados. Yo platico con algunos de esos dirigentes, están muy motivados por el triunfo reciente de Nuevo León. Recordarás que los que somos de Reynosa, de Matamoros, de Laredo, de la frontera de Tamaulipas, pues nuestra metrópoli cultural, nuestro asidero cultural no es la capital del estado, es Monterrey. Y pues en Monterrey, en Nuevo León, acaba de triunfar el joven Samuel García, un fenómeno, con las siglas de Movimiento Ciudadano, y en la gobernatura y en la presidencia municipal, pues el hijo de Luis Donaldo Colosio. Entonces, con ese referente de que en el vecino estado de Nuevo León acaba de triunfar el Movimiento Ciudadano, hay motivación en los dirigentes de Movimiento Ciudadano Tamaulipas. Incluso creo que ya traen perfilado un candidato que a mí me parece que no es el gran candidato. Tiene una virtud, o así lo venden acá en cortito. Tiene con qué. Tiene viáticos para salir a hacer el recorrido. Tiene viáticos. Sí. El Partido Verde. El Partido Verde, lo que te acabo de platicar en relación a Movimiento Ciudadano en Nuevo León, lo podemos replicar. Una explicación muy similar en cuanto al Partido Verde y Tamaulipas. ¿Y el efecto San Luis Potosí? Sí, San Luis Potosí. Recordarás que de Victoria para allá, de Victoria y sobre todo para el área árida, Victoria, Tula, Jaumabe, Miquihuana, durante muchos años la gente iba al médico a San Luis, los jóvenes iban a estudiar de manera profesional a San Luis, no a Victoria, no a Nuevo, iban a San Luis. O sea, hay un vínculo estrecho entre el centro del estado de Tamaulipas y San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí acaba de triunfar el Partido Verde en una coalición con el Partido del Trabajo y andan motivados. Parte de ese grupo que hicieron fama y fortuna de la mano de Eugenio Hernández. Hay un grupo que estuvieron operando, que estuvieron trabajando, que estuvieron participando en la elección de San Luis Potosí y les fue muy bien, ganaron. Entonces ahora vienen con la idea de replicar el asunto allá. Puede ser replicar y salir con un candidato propio, como finalmente ocurrió en San Luis Potosí, o puede ser que se sumen. Recordarás que si un partido en la historia de México es pragmático, ese es el Verde. Esos van con los ganadores. Es correcto. Sea quien sea, no le tienen asco a ninguna coalición. Ellos le tienen querencia al ganador. No importa quién sea el ganador. No importa, ni de dónde venga. Ni de dónde venga. Entonces, vienen jugando con dos posibilidades. Yo creo que van más por el lado de hacer coalición con Morena. ¿Sí? PRD, lo que queda de él. Lo que queda del PRD. El PRD se están usufructando los pocos que quedan, las siglas de lo que fue ese gran movimiento. Fue tiempo pasado, ¿sí? Yo creo que no se han sabido morir a tiempo, el partido como tal. Si hubiera muerto a tiempo, le estuviéramos reconociendo ese impulso que le dio al movimiento y que hoy está gobernando, a la fuerza política que hoy está gobernando, porque finalmente López Obrador hizo 2 campañas, ¿sí? Y hizo campaña fuera de los tiempos de campaña, de los 18 años que le adjudican de que ha estado recorriendo el país López Obrador, o estuvo recorriendo antes de ser presidente de la República, pues lo hizo con recursos, con apoyo, con sustento, con acompañamiento del PRD. Pero eso fue tiempo pasado, insisto. Ahorita están a las pegadas con ese bloque que se integra a conformar entre PRI, PAN y PRD para hacerle frente a Morena. Y muy curioso, fíjate, en los estatutos del PRD por mucho tiempo había cláusulas que específicamente decían que se podían hacer coaliciones con todos los partidos, excepto PRI. Por muchos años decía, excepto PRI. ¿Sí? Porque, bueno, antes la lógica se entendía y eso no hay que perderlo de vista, porque hoy descalifica, no, tú andabas en el PAN, por ejemplo. O sea, a ver, yo andaba en el PAN, y lo puedo poner en primera persona, ¿verdad? Yo andaba en el PAN cuando el PAN era oposición, ¿sí? No me vengas tú ahora a vender
la historia o la lucha política izquierda-derecha. Antes era PRI contra la oposición. Sí. Y quien hacía oposición era el PAN. ¿Sí? Entonces... Te preguntaría por el PT, pero sin duda alguna el PT va a construir una alianza con Morena. ¿Estás Sí. de acuerdo en eso? Estoy de acuerdo con eso, aunque yo he platicado con algunos de sus liderazgos y hay malestar. Se sienten maltratados por el grupo ganador, se sienten no correspondidos en las aportaciones. Ellos dicen, y tienen razón además, somos el único partido que por 18 años, por 3 campañas acompañamos a López Obrador. Y dime qué petista está en los espacios administrativos. O sea, no nos digan, dicen los petistas, no nos digan que tenemos que luchar para ser candidatos y luego a ver si ganamos. Pues si ya ganamos, Sí. ya estamos gobernando, dicen los del PT, y sí, no hay espacios para nosotros. Entonces, es interesante el tema del PT porque de repente el PT es la fuerza que le jala para la izquierda. Si el presidente, con toda la carga que eso implica, de repente le da por el pragmatismo, el PRD le dice, en voz de Noroña y de otros, le dice, compañero presidente, por usar la palabra Sí. de Noroña, es para acá, ¿verdad? Sí, es como que el que le recuerda que existe la izquierda y que ese es el origen de todas las ideas que están construyendo esta cuarta transformación. Señoras, señores, les recordamos que todo este contenido lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube, Troya TV, lo pueden encontrar también en De Viva Voz en Facebook, en Troya en Facebook, en mi perfil personal, Pedro Castorena, y también lo pueden encontrar disponible ya próximamente en Spotify y en Google Podcast. Seguimos platicando con Óscar Díaz Salazar en esta edición de Ruta Tamaulipas. Mi querido Óscar, luego vienen los personajes y para no irnos muy a fondo, yo creo que sería importante ir ahora sí que en el mismo orden, viendo las posibilidades que tiene cada quien. El PAN presenta 3 alternativas: César Verástegui, a Jesús Nader o tiene 3 alternativas con Gerardo Peña. ¿Cuál es tu opinión acerca de esos 3 personajes? De los del Partido Acción Nacional, me parece a mí que en un análisis objetivo el que tendría más posibilidades, el que debería ser, y aclaro de una vez que esto no es de cuestiones objetivas, el PAN tiene dueño, comparto la opinión que tú pusiste en la mesa, la expresión que tú pusiste en la mesa, la comparto, el PAN tiene dueño, y no se trata de cuestiones objetivas, se trata de lo que perciba el dueño de ese partido, que es el señor Francisco N. hasta este momento, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, ya serían otras consideraciones, pero yo veo, por ejemplo, muy bien a Jesús Nader, sobre todo a la luz de los resultados, los últimos resultados en los que él logró su reelección, logró ganar él y ganar sus compañeros, los 2 diputados locales del distrito ahí donde él gobierna y el diputado federal donde él gobierna. Va por la reelección, que quiere decir que los ciudadanos de Tampico, que es el municipio que gobierna Jesús Nader, le refrendaron el apoyo y la confianza. Y con un agregado más que no es cosa menor, creo yo, es que si en algún lugar de Tamaulipas, si en algún municipio de Tamaulipas hay panismo auténtico, no de ocasión, no del momento del triunfo, no de ahora que están en el gobierno, sino hay un arraigado panismo, es en Tampico. Panismo en cuanto a que hay una clase empresarial que tiene una estructura de pensamiento de derecha, panista. Hay en otros municipios, de repente se volvió muy interesante afiliarse al Partido de Acción Nacional porque estaban gobernando, pero no hay esa vertiente profunda que sí hay en Tampico. Y te pongo un ejemplo nada más: al grupo Tampico, al grupo que en su momento trajeron la Coca-Cola al país y que dominaron ese mercado y ese producto tan importante, a ese grupo ya le alcanzó para poner un presidente de la República, ¿estarás de acuerdo? Sí. Fox. Fox, el impulso inicial de Fox es el grupo Continental, creo que le llaman así, al corporativo. Sí. Entonces, pues, si les alcanzó para una presidencia de la República, les puede alcanzar para una gubernatura del estado. El PRI presenta, o hasta la fecha, tiene 3 aspirantes: Enrique Cárdenas del Avellano,
el dirigente Edgar Melem y Ramiro Ramos Salinas. ¿Tienen cualquiera de ellos la posibilidad de ganar esta elección? Aclaro, todos cortados a excepción de Enrique, creo, ahora sí que de la huerta de Egidio Torre. Yo creo que ellos tienen que salir con un candidato, tienen que hacer el esfuerzo para tener elementos para sentarse a negociar. Está muy perfilado que van de la mano del PAN en los 6 estados en los que va a haber elecciones simultáneas, y que finalmente el candidato va a ser del PAN. Pero sin embargo, si hay matices en esos 3 cuadros que mencionas. Enrique Cárdenas le pasa un tanto o un mucho lo que Américo Villarreal, aunque ya tiene más trayectoria propia Enrique Cárdenas, pero siempre el referente es el padre, el ex gobernador Enrique Cárdenas González. Aunque el hijo, el actual, pues ya fue presidente del partido, ya fue presidente municipal de Victoria y diputado federal. Ramiro Ramos es un cuadro que no se le han visto alcances mayores, no ha gobernado en su pueblo, no ha sido diputado federal, ha tenido posiciones administrativas de designación, le cayó bien al gobernador y lo puso en un espacio y luego en otro y luego en otro. Porque incluso creo que su diputación local, que creo que es lo que más viste su currículum, fue plurinominal en su momento, no ganó en las urnas electorales. Y Edgar Melem yo siempre lo he visto como una ramificación del grupo de los Cárdenas González. Las reminiscencias de los Cárdenas González que siguen teniendo presencia en Reynosa con los Gómez Lira, y lo que queda vigente ahorita, pues Carlos Solís, en Matamoros, en Río Bravo. Así lo veo. Morena, pues, obviamente tiene una cantidad inmensa de aspirantes y que pretenden lograr la candidatura. Pero se destacan 3, 4, entre ellos Américo Villarreal, Maqui Ester Ortiz, actual alcaldesa de Reynosa, González Valderrama, Rodolfo González Valderrama, y creo que por el trabajo que tiene y la posibilidad que tiene de participar, José Ramón Gómez Leal. ¿Tú qué opinas acerca de ellos? Y si tienes opinión de todos los demás, también es bienvenida. Fíjate que yo no lo veo fácil. Luego me pasa mucho que a posteriori, cuando ya estaba bien claro, mira, todo el tiempo vimos que era fulano. Yo creo que de los que andan ahí en el cubilete, como luego dicen, 4 o 5, yo no los descarto, yo no lo veo tan claro, ¿eh? A partir del fin de semana, los medios de comunicación sobre todo, y las personas que habitan en Ciudad Victoria, donde reside el 10% de la población, nada más que son muy ruidosos. Son los más ruidosos. Son los más ruidosos. En Reynosa vive el doble de población, tenemos el doble de población, pero en Victoria son los más ruidosos y los más interesados en la cosa pública, por la sencilla razón de que la mayoría vive de gobierno. Viven de eso, no hay otra alternativa. Entonces, les va, no la vida, el estilo de vida sí les va en atinarle y en acercarse de manera oportuna al futuro gobernador o al futuro rector. Son los 2 espacios donde la derrama económica es más interesante. Pero regresando con los aspirantes, sí veo a José Ramón, sí lo veo, al que le achacan que si es cuñado, que si no es cuñado, pues la familia es familia, ¿verdad? Y él no la escogió, la escogió la hermana. Sí lo veo porque esos espacios, para eso los han utilizado, de ahí han surgido algunos candidatos. Estaba leyendo hoy un comunicado del propio José Ramón, donde felicita a su compañero de Baja California, que hoy tomaba protesta, creo, como gobernador de Baja California Sur. Entonces, es semillero, ese espacio es semillero. Sé que ha cultivado relaciones afectivas, hay quien dice que de negocios y hay quien dice que de negocios turbios con los hijos del presidente. José Ramón, sigo hablando de José Ramón. Sí lo veo. Sí veo a Héctor Garza, al Guasón también lo veo, lo descalifican muchos. Es un tipo, no es fácil, tú sabes que es un tipo vanidoso, pero ya fue. Algo vieron en él hace 5 años. El presidente algo le gustó de Héctor Garza.
acreditó méritos suficientes para que hace 5 años lo postularan. Y él también trae sus ejemplos y dice, a ver, así como yo hubo quien la jugó una primera vez y ya le dieron una segunda oportunidad y ya logró ser gobernador. Los mencionó, no los recuerdo ahorita, pero ya hay varios casos de repetidores. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues obviamente traen ahí un gallo, solamente Arturo Díaz Gutiérrez. ¿Cuál es tu opinión de Arturo? Pues te decía hace un momento que trae parque. Trae parque. Yo recuerdo cercano a Eugenio Hernández, es lo que me llama mucho la atención. Anda muy movido ese grupo, que siguen con el líder encerrado. Andan con Movimiento Ciudadano, traen un candidato de ese grupo, y con el Verde pues traen la dirección del partido, y el propio Manuel Muñoz, que es a la vez dirigente del partido, también se ostenta ya como candidato del Verde. Como candidato del Verde. Pues ahí van a hacer su esfuerzo, van a hacer la lucha. Mi querido Oscar, te agradezco mucho tu visita, gracias por estar con nosotros. Tu análisis es muy importante. Hemos entrado, yo creo que en todos los temas fundamentales en este inicio de las selecciones de los candidatos de las campañas electorales, en esta ruta de Tamaulipas hacia el gobierno del estado. Gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras aclarar? Sí, fíjate que sí quiero agregar, porque como bien dices, la cantera de los de Morena es muy extensa y no quisiera pensar en que yo solo estoy viendo dos, ¿no? Veo que el doctor Américo trae sus seguidores y su fuerza. Veo un tipo muy disciplinado que es el director de Radio, Televisión y Cinematografía, que es muy bueno para las relaciones personales en cortito, que cultiva los afectos con la prensa, y que el presidente le ha hecho encargos muy particulares. Además de esa tarea muy técnica de la radio, televisión y la cinematografía, pues le ha encargado el análisis de los temas más importantes que ha salido a tratar el presidente: el asunto de los fideicomisos, el asunto de la respuesta que había que dar al encierro, al cierre de las escuelas, la respuesta que había que dar a través de la televisión para que los chamacos se siguieran educando. En todos esos temas estuvo este señor Rodolfo González Valderrama, que también lo veo, y lo veo fuerte. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, te agradezco. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar nuevamente contigo más adelantados en el proceso electoral, porque esto va a dar noticias todos los días, y entre las noticias que vienen, nos gustaría mucho tu análisis en el futuro. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Claro que sí, Pedro, siempre que me invites. Muchas gracias. Señoras, señores, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Recuerden que aquí se escuchan todas las ideas, todas las formas de pensar, todas las voces, siempre y cuando sea de viva voz. Gracias.